Hola, les saluda Muriel Vanegas, profesora de la Universidad de Cartagena, y me complace darles una cordial bienvenida a esta jornada de la sexta conferencia de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe y sexto Congreso Internacional de Estudios Caribeños que organiza la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe ACOLEC, la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe, la Universidad de Magdalena y la Pontificia Universidad Madre y Maestra de la República Dominicana. Este evento cuenta además con el apoyo del proyecto de investigación Connected World, The Caribbean Origin of Modern World, dirigido por la profesora Consuelo Naranjo Orobio del Instituto de Historia y del CSIC de Madrid. El tema central de este evento es el Caribe sin fronteras, islas y costas continentales, relaciones entre las dos orillas. Y en esta jornada tengo el gusto de presentar la mesa que lleva por título Seguridad y prácticas ilícitas en el Caribe. En primer lugar, tendremos a Jaime Aragón Falomir, de Université d'Antilles de Martinica, con la ponencia Criminales continentales, piratas insulares, prácticas ilegales nacidas en el Caribe y sus fronteras. Acto seguido, tendremos la ponencia Autoría de Raúl Román, Cristian Gómez y Silvia Mantilla de la Universidad Nacional de Colombia, que se denomina La seguridad como estrategia para la integración del Caribe insular colombiano a comienzos del siglo XX. Y finalmente disertará Francisco Maza Ávila de la Universidad de Cartagena con su ponencia Componentes objetivos y subjetivos de la seguridad personal, evidencias para la región Caribe colombiana. Será un gusto escucharlos y aprender de ustedes. Tienen la palabra. Buenas tardes, buenos días a todos. Un agradecimiento primero a la Asociación Colombiana de Estudios Caribeños y principalmente a su presidente Raúl Romana. Yo voy a presentarles hoy una ponencia que titulé Criminales continentales, piratas insulares. Prácticas ilegales nacidas en el Caribe y sus fronteras. Para esto, primero tengo que regresar a la definición de Ismael Wallerstein sobre desde la conquista empieza este sistema mundo capitalista moderno en el cual el Caribe está completamente implicado. No olvidemos que también es en el Caribe en donde múltiples prácticas ilegales, principalmente manejadas por las colonias o los distintos imperios europeos, a través de la piratería, los corsarios, los bucaneros u otros, asediaban las aguas del Caribe. Para mi presentación yo voy a hablarles del tráfico de drogas. El tráfico de drogas, si bien es un fenómeno global que interfiere a distintas escalas en individuos, estados y territorios, su evolución es constante, se adapta y se sirve de los distintos contextos, coyunturas y sobre todo de la globalización actual. En cuanto al tráfico de drogas, me voy a enfocar en la cocaína principalmente, la cual es parte de las mercancías que pasan casi siempre a través del Caribe. Para esto, la presente contribución se enmarca en un proyecto más grande en el cual no he podido realizar desafortunadamente mis trabajos de terreno en Trinidad ni en Jamaica. No obstante, primero creo importante definir la globalización. Para Beck, la globalización permitiría que actores transnacionales interfieran en las capacidades estatales, pasando completamente de lo que pueden controlar los estados. En esta coyuntura, la geopolítica de las drogas es definida como los conflictos de poderes por controlar territorios, fortunas y los productores de dichos estupefacientes. Las redes criminales también se enmarcan en lo que Manuel Castells ya mencionó, una sociedad de red, por lo cual son capaces de evolucionar dentro de esta geopolítica planetaria, pero también utilizando distintas redes que articulan todo el tráfico que se va dando a través del planeta. Para esta presentación deseo indagar rápidamente en dos preguntas. Por un lado, ¿hasta qué punto la ausencia de fronteras físicas consecuentes en el Caribe beneficia el movimiento ilícito
Y por otro, en qué medida la población insular, dominicana, trinidadiana, de Martinica, Guadalupe u otros, ha comenzado a tener un rol implicándose en dicho tráfico. ¿Quiénes y por qué razón han decidido incursionar en dicho crimen organizado? ¿Es posible atribuírselo a las desigualdades o tenemos que buscar en otros elementos para saber por qué se está dando dicho fenómeno? La primera parte quiero mencionar rápidamente, sin pretensión de exhaustividad, por qué el Caribe tiene este gran interés por parte de los distintos actores criminales. La primera es que las características tan atípicas que tiene el Caribe facilita el flujo marítimo, puesto que lo ubica entre rutas del este-oeste, norte y sur, zonas productoras y zonas consumidoras. El segundo elemento es el geográfico, puesto que son áreas que están completamente desgranadas, en donde las fronteras son el mar, y si regresamos al sentido etimológico de frontera, que quiere decir el lugar en donde puedo ver a el otro, a el enemigo, a el frente, este mar no termina de ser una real frontera, puesto que no se puede ver qué es lo que está pasando en el otro lado. El tercer elemento es porque estratégicamente es mejor pasar por estados institucionalmente débiles o mejor aún con múltiples institucionalidades. Me refiero sobre todo a toda esta diversidad que existe entre estados libres asociados, independientes, dependientes, semiautónomos, pertenecientes a la Commonwealth u otros estatutos que facilitan, puesto que no hay una jurisdicción que controle verdaderamente completamente el mar del Caribe, y aparte existen aguas internacionales dentro de los mares del Caribe. El cuarto elemento, que creo que también es importante, es la situación socioeconómica. Casi siempre en las islas se vive de una manera mucho menos favorable que en las antiguas metrópolis. Por lo tanto, gente en Kingston sabe cómo viven en Londres y ellos tienen esta sensación de desigualdad y tienen casi siempre ingresos infinitamente más bajos que los que pueden tener en Estados Unidos o en distintos puntos europeos sus contrapartes migrantes. Esto, de hecho, también se puede ver con los índices de criminalidad, puesto que en ciertos países como Trinidad y Tobago ha aumentado muchísimo en las últimas décadas, tanto la cantidad de crímenes como la cantidad de municiones importadas en el país. Y el último elemento, que creo que también es importante mencionar, es que en el Caribe mismo se encuentran los paraísos fiscales. Por lo tanto, no solamente se puede realizar el tráfico, no solamente se puede tener los distintos canales para distribuir la mercancía, pero también se puede resguardar el dinero, ya sea en las Islas Caimán, en San Martín o distintos otros puntos donde se tienen paraísos o ciertas plazas financieras. Pero ¿cómo se va dando toda esta transferencia de drogas? Sabemos que el continente americano estuvo profundamente implicado en los fenómenos criminales alrededor del tráfico de drogas, producción, distribución y principalmente circulación hacia los Estados Unidos. En los 80s era principalmente los cargamentos colombianos pasaban a través del Caribe por avionetas. De hecho, incluso los miembros del cártel colombiano compraron una isla en las Bahamas para poder aterrizar tranquilamente, llamada Norman's Cay. Sin embargo, a partir del 95, con ciertas medidas estadounidenses, va a empezar a detenerse ese tráfico aéreo, lo cual hará que se empiece a pasar más por América Central, quiere decir por vías terrestres, lo cual favorecerá principalmente a los cárteles mexicanos. Sin embargo, a partir del principio del siglo XXI, vamos a ver que, aunque la vía terrestre sea la principal, van a retomar también los ejes caribeños, pero en esta ocasión a través de vías marítimas. Podemos incluso demostrarlo, puesto que algunos afirman que casi 50% de la droga que llega a los Estados Unidos pasa en algún momento dado por el Caribe. La geopolítica de las organizaciones criminales se ha convertido en multinacionales espectaculares. De los casi 150.000 millones
de toneladas de drogas, un tercio sigue siendo de cocaína y este es producido en Perú y Bolivia, pasa por Colombia y termina irrigando las aguas caribeñas. Aunque a finales de los 90 se reveló que la ruta caribeña había tenido más interés y se convertía más segura y con un acceso más rápido, sobre todo al punto de venta más interesante que es la costa este de los Estados Unidos, algunos consideran que los grupos criminales serán ya sea cooptados por los cárteles colombianos o mexicanos, o bien recientes investigaciones proponen que no, que son más bien nuevos grupos que están naciendo, que tienen origen en el Caribe. ¿Podemos hablar que ya existen piratas insulares? Vemos, de hecho, que múltiples cárteles siguen utilizando el Caribe, pero ¿qué es lo que está pasando? Numerosos estudios han revelado que el Caribe siempre ha sido utilizado por distintas organizaciones criminales, pero para algunos vamos a observar de hecho que ya están naciendo ciertos grupos, por ejemplo, Shower Pose en Jamaica, también las 2500 pandillas que trafican armas, drogas u otros productos en Trinidad y Tobago. La cantidad, como ya mencioné, de munición es tan elevada en Trinidad, sin incluso el rey de la cocaína en la República Dominicana, pero también en los territorios franceses. Siguiendo de hecho la propuesta de Bovea, se ha establecido un tráfico que tiene vínculo colonial lingüístico. Quiere decir que el tráfico pasará para llegar a Madrid por la República Dominicana para terminar en las calles de Londres a través de Jamaica o de Barbados y para finalizar en las calles parisinas cruzará por alguno de los territorios de ultramar francés. Siguiendo dichas propuestas, ¿cuáles son la situación en las islas francesas o en los territorios franceses? La cantidad de incautaciones podemos observar que a final del siglo XX en Haití ha ido casi siempre en un profundo declive. ¿Podemos considerar que esto quiere decir que hay menos demanda? No, porque las cifras demuestran que Europa cada vez solicita más la droga, solicita más cocaína, por lo tanto las rutas están tendiendo a utilizar nuevos mecanismos. De hecho, podemos hablar de la Guyana Francesa, en donde múltiples incautaciones se han dado. Según datos oficiales de la policía, alrededor de 10 mulas viajan por día de Cayena hasta París y por año tienen en promedio 300 personas atrapadas en el aeropuerto de París. Es en Guyana Francesa por donde pasa 20% de la cocaína que terminará consumiéndose en Francia. Por otro lado, el otro 20% cruzará por Martinica y por Guadalupe. De hecho, ya incluso hay pandillas como la denominada Les Chiens en creol, que quiere decir los perros de la calle, haciendo referencia a una suerte de vagabundaje, y los cuales cada vez tienen más presencia también en los medios y a los cuales también se les tienen redes muy importantes casi en todo el territorio francés. De hecho, el miércoles 17 de marzo, el procurador de la jurisdicción de Fort-de-France anunció haber detenido una red de tráfico de drogas, principalmente de cocaína, y encarcelado a 8 personas, los cuales fueron detenidos con miles de euros en efectivo, con distintos autos de gran valor, con municiones y con distintas joyas. Vemos por lo tanto que el Caribe sigue sufriendo de no tener fronteras y que su lugar hace que no deje de tener dicha situación como plataforma legal e ilegal de producción, tanto tráfico, piratas, bucaneros e incluso hoy narcotraficantes. Pero para terminar, concluyo con una pregunta de Andrés Neumann, que me gustaría plantear. ¿Para qué sirve una frontera? ¿Para que nadie ajeno la traspase o para tener por dónde salir? Agradezco mucho su atención y espero poder verlos en la próxima ocasión de manera presencial. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Raúl Román, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia y quiero en el marco de este sexto Congreso Internacional de Estudios Caribeños y sexta Conferencia Internacional de Estudios del Caribe de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe presentar un tema interesante sobre un territorio fronterizo de Colombia. Se trata del archipiélago de San Andrés y Providencias, que se encuentra, digamos, en el Caribe suroccidental y un poco en la margen occidental del Caribe norte o del norte del Caribe colombiano. Este territorio es un territorio bastante interesante y por eso quiero presentar y compartir con ustedes esta ponencia. Ahora, esta conferencia hace parte de un proyecto mucho más amplio que comparto con la profesora Silvia Mantilla y Cristian Mora. Y vamos en esta oportunidad a presentar cómo el gobierno colombiano logra afianzar un despliegue y un proceso de aseguramiento de este territorio. ¿Cuáles son esos antecedentes que propician de alguna manera este proceso de seguritización? Por eso le he puesto como título la seguridad como estrategia para la integración del Caribe insular colombiano a comienzos del siglo XX. Bueno, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Hoy el archipiélago de San Andrés Providencias es probablemente uno de los territorios con una mayor condición, digamos, de seguridad en Colombia. Tiene fuerza naval o la Armada Nacional, tiene la Fuerza Aérea, tiene Ejército Nacional, tiene por supuesto los componentes de infantería de estos cuerpos, además tiene la Policía Nacional y Migración Colombia. Esto así como cuerpos especiales compuestos por unidades de todas estas instituciones, digamos, de la fuerza pública colombiana. Sin embargo, el archipiélago ha retrocedido en materia de seguridad. Hoy y hasta del 2010 al 2018 aumentó el índice de asesinato y en el 2018, por poner un solo ejemplo, la San Andrés Isla fue la tercera capital más violenta de Colombia. Eso dice mucho. Entonces, la pregunta que establecemos en esta presentación es ¿en qué momento se va a construir y a desplegar una seguridad en este territorio? ¿Y cuáles son los principios orientadores de esa política de seguridad territorial? Entonces vamos a encontrar unos antecedentes que van a ser importantes para entender la complejidad de este proceso. Si bien el territorio ha sido un territorio, como todos los territorios fronterizos de Colombia, con una ausencia importante del Estado, ¿cierto? Despliegue significativo del Estado, lo que vamos a encontrar en este territorio, son un proceso en el que vamos a entender unas lógicas de cómo se asegura el territorio y la seguridad de su radio de influencia. Los antecedentes empiezan en 1886, cuando se crea la Constitución Política de ese año y se crea un nuevo marco de proyecto estatal. Este marco de proyecto estatal tenía como lema principal orden, paz y progreso. Y los impulsores, el impulso lo recibe por un proyecto político que se conoce como el Proyecto de la Regeneración, donde está como cabezas visibles Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Ese proyecto de orden hizo algunas apuestas importantes por el desarme, la paz y la seguridad pública, el desarme como una política importante del gobierno, y empieza un proceso de desarme, además de otras lógicas de orden que tienen que ver con la creación de un cuerpo de policía más o menos eficiente, siguiendo el modelo francés, la fortaleza de la religión católica para crear una moral fuerte y férrea del orden. Y en eso gana mucho porque el objetivo principal es construir la unidad de la nación, ¿cierto? Fuertemente amenazada por las guerras civiles que vivió Colombia en el siglo XIX. Entonces el tema va a ser importante porque va a entrar el siglo XX con un fracaso de la apuesta del gobierno de regeneración. Un fracaso que se va a evidenciar en la Guerra de los Mil Días, que evidenció que eso de construir la unidad de la nación estaba muy lejos. Y dos, la separación
del departamento de Panamá, que se va a convertir en un estado independiente de Colombia. Eso, desmembración territorial, pues causa una fuerte crisis, un fuerte impacto en la política colombiana, pero también deja una secuela que va a agravar las condiciones de la soberanía o va a comprometer el ejercicio de soberanía de Colombia y va a mostrar que es un ejercicio de soberanía precaria, frágil y débil. Ese contexto va a estar acompañado de primero de la toma por parte de Nicaragua de las Islas del Maíz y las costas del Miskito que Colombia reclamaba para sí. Es decir, lo que vamos a encontrar en estos últimos años hasta el siglo XX es un deterioro total del ejercicio de la soberanía colombiana, un fracaso, dicho de muchas y por muchos autores, un fracaso de la construcción del Estado-Nación moderno. Entonces, a esto se le va a sumar las amenazas separatistas que le hacen eco al tema panameño. Y esas amenazas separatistas de la costa caribe colombiana van a jugar un papel clave en la manera como el gobierno en esta nueva fase empieza a ver el tema de la unidad nacional y de la integración territorial. A este se le va a sumar otro antecedente importante que va a suceder en las islas, que es el objeto de nuestro estudio, las islas de San Andrés y Providencias y Santa Catalina, que van entonces sus habitantes a demandar un proyecto de autonomía administrativa independiente del departamento de Bolívar y de las autoridades de Cartagena. Eso llevó en un primer momento a que Francisco Newell, luego de las demandas, ocupara una silla en la Diputación o en la Asamblea Departamental, y en este ejercicio de representación Newell va a pedir una cosa que es muy importante, que se le bajen los impuestos al coco, el principal producto de exportación que tienen las islas, y que está fuertemente grabado en el contexto, por supuesto, de una política económica y fiscal que se ha fortalecido como consecuencia de la crisis que dejó la Guerra de los 1000 días, y que el departamento de Bolívar incorpora los territorios fronterizos, entre ellos San Andrés, al recaudo fiscal de manera mucho más contundente. Y esto lleva a eso. Entonces, lo que hace Newell, además de demandar eso, es ver el modelo y los conflictos y tensiones que hay entre la costa caribe colombiana y Bogotá. Primero, ve cómo se separa Barranquilla y se construye el departamento del Atlántico, también de Cartagena y el departamento de Bolívar. Y luego, a partir de esa lectura de la política, va a hacer una demanda importante y va a decirle, mire, definitivamente el gobierno de Bolívar, departamento de Bolívar, administrados de Cartagena, nos tienen en total abandono. Y entonces se aparecen varias firmas de los isleños diciendo que quieren crear la Intendencia Nacional como un ente administrativo y autónomo que ellos puedan dirigir. Sin embargo, las circunstancias van a cambiar. En el marco de esta visión de seguridad que se construye por parte de este gobierno de Carlos R. Restrepo entre 1910 y 1914, y esa visión, digamos, de seguridad que va a cambiar va a estar muy influida por el informe de Santiago Guerrero, que es el emisario del gobierno en el archipiélago, para tomar atenta nota de lo que está sucediendo y si los isleños están reclamando con justa razón. Por supuesto, Santiago Guerrero va a hacer un informe que es, en mi opinión, un informe destacable y de los más importantes y más influyentes en las decisiones del gobierno y en la visión sobre el territorio del archipiélago. Además de condenar algunas prácticas del archipiélago, señala cosas como que en las islas está todo por hacer, que es necesario construir la soberanía, enseñándoles a los isleños que son colombianos, enseñándoles el español, porque ni siquiera hablan español, y eso solamente es a través de una reforma escolar contundente, y enseñarlos a ser católicos, porque no son católicos y no tienen predilección en la mayoría de los casos por la religión católica. Entonces, Santiago Guerrero dice varias cosas, pero dice: el principal y más poderoso motivo que reclama esta medida, la construcción de la Intendencia Nacional, es el de que por este medio se sostendrá y afianzará la integridad territorial, que está en grave riesgo de perderse. Y esto no porque el querer de los isleños, quienes, si se crea la intendencia, continuarán siendo amigos de Colombia, sino porque la insaciable codicia yanqui, dice, está siempre lista para apoderarse de las islas. Ese va a ser clave porque va a influir de alguna manera en la decisión del gobierno. Luego agrega en otra parte de este informe, dice: es indispensable que el gobierno realice la pesca de los mencionados cayos, tanto para hacer sensible la soberanía en ellos, como también porque bien organizada esta renta reportaría para la nación una buena entrada anual que se podría destinar a los beneficios de las islas.
Pero el punto clave, el más importante de Santiago Guerrero en este proceso para incidir en el gobierno y en la respuesta final del gobierno, es lo siguiente, dice, el gobierno debe tener también en cuenta, ya que en días pasados se habló con insistencia de los temores que se abrigaban acerca de la separación de la costa atlántica, que parece indispensable hacer notar con la medida preventiva el peligro que habría que en las islas continuaran dependiendo de la gobernación de Bolívar, si por desgracia esos temores de que han hecho mención vinieran a convertirse en una deplorable realidad. El archipiélago sería entonces centro de operaciones para el movimiento y sería el punto adecuado para introducir por él todo tipo de armamento necesario una vez que sus puertos llegan buques de Estados Unidos, sin que lo sepan siquiera los cónsules colombianos. Esta advertencia va a ser muy importante porque va a influir en el gobierno y en el esquema de seguridad territorial que va a implementar el gobierno por estos años. Efectivamente, el gobierno, frente a este anuncio de Guerrero, esta indicación de Guerrero, va automáticamente a crear la Intendencia Nacional. Y entonces esa Intendencia Nacional va a intentar incorporar paulatinamente un cuerpo de policía, porque la Intendencia es básicamente un modelo administrativo para controlar el territorio bajo variables de educación, de seguridad, religión. Es decir, va a intentar, siguiendo la Constitución del 86, homogeneizar este territorio al resto de la nación colombiana. Y ese esfuerzo va a tener serias dificultades incluso en materia de seguridad. Primero porque los isleños rechazaron y se rehusaron a dejarse controlar, digamos, del todo. Y muchas veces protestaron contra las autoridades intendenciales por no conocer el territorio. Y al mismo tiempo rechazaron la presencia de militares que consideraban, tanto en el caso de la policía como en el otro caso, abusivos para las familias que habitaban allí. Pues se cometían muchos abusos, además el poco despliegue económico que hizo el gobierno en este territorio puso en unas condiciones muy precarias a estos soldados y a estos, digamos, policías que llegaron en principio, y estos a veces tomaban los frutos de los isleños, y esto causó muchas tensiones y mucha inconformidad por parte de los isleños, así como el abuso, lo que consideraban los isleños el abuso hacia sus hijas y nietas. Entonces, estas tensiones van a estar ahí latentes y va a haber, claro, un esfuerzo constante por parte de los intendentes de reclamo al gobierno nacional diciendo, miren, necesitamos pie de fuerza, necesitamos afianzar un cuerpo de policía profesional, necesitamos fortalecer aquí. Sin embargo, las propias dinámicas del interior del país impiden que se dé de manera sistemática un proceso de fortalecimiento de la fuerza pública en el territorio. Sin embargo, en los informes se nota que este territorio aparentemente pacífico, pero con algunos levantamientos y algunos rechazos al gobierno nacional, envenenamiento a soldados, castigos a soldados, y todo esto llevan a esas tensiones constantes entre los habitantes, el gobierno nacional y las autoridades intendenciales. Y efectivamente ya hay muchas quejas. En 15 años después de la intendencia hay quejas por la mala administración, todo sigue igual al departamento de Bolívar, se necesita una visión más importante de estos territorios, ¿verdad? Se necesitan inversiones, y bueno, eso coincide también para que la época de 1928 y 30, Nicaragua definitivamente se apodere de los territorios que antes los isleños consideraban que eran territorios de ellos, y que haya reclamos al gobierno en esta magnitud, y se diga que el gobierno no conoce nada y desperdicie la riqueza de este mar que lo rodea. Eso que ocurre entre 1828, que es el acuerdo con Nicaragua, Bárcenas de Guerra, para reconocer estos territorios como parte de Nicaragua y que Nicaragua reconozca las islas como parte de Colombia, generaría una profunda crisis entre el gobierno, los isleños y el gobierno nacional. Por eso, para 1930, después de la crisis de los gobiernos conservadores que siguieron a la regeneración, van a llegar los gobiernos liberales con un intento y un esfuerzo por cambiar la lógica en el territorio. Y lo primero que hacen es un cuestionamiento fuerte a la política que ha tenido los conservadores en este territorio y el poco ejercicio de soberanía que han logrado. Y dentro de esa lógica y ese cuestionamiento,
lo que van a hacer es intentar armar un plan de gobierno. Desde el Senado las islas a encontrar una serie de defensores. Alfonso Romero Aguirre da un debate sobre la importancia geoestratégica que tienen las islas para el territorio colombiano y la necesidad que tiene este gobierno liberal de distanciarse de los gobiernos conservadores, asegurando la soberanía en este territorio. Por eso se organiza por vez primera una expedición del Senado y del Congreso de la República para que sesionen las islas y conozcan de primera mano las necesidades del archipiélago. Esa comisión va a ser clave porque en esa comisión va a haber una visión geoestratégica del territorio cuyo argumento principal es que el territorio está en un sitio geoestratégico importante que necesita ser retomado por el gobierno para articular un gran comercio con Panamá y el resto del Caribe centroamericano como se hacía durante años. En esa medida, el gobierno va a afianzar su agenda de gobierno en tres sentidos, digamos. Va a poner un banco nacional para que haga préstamos a los agricultores, va a crear una escuela de artes y oficios y para la enseñanza y el avance del sistema agrario de las islas. Al mismo tiempo va a poner referentes simbólicos de la nación colombiana como parte de ese proceso de nacionalización y va a formar por fuera de las islas un contingente de isleños que luego regresen a enseñar y a fortalecer el sistema educativo, es decir, un proceso de colombianización de la educación. Y esto va a ser importante porque luego en los próximos años va a permitir. Sin embargo, lo más importante es que va a pedir un cuerpo especial de guardacostas para asegurar la soberanía de los mares y una flota mercante, digamos, no una flota mercante, pero sí unos barcos mercantes que permitan fortalecer el comercio con Centroamérica, especialmente con Panamá y con Cartagena y Barranquilla, que son puertos importantes del continente colombiano. Sin embargo, ninguna de estas medidas se logran afianzar, ¿cierto? Sigue siendo muy frágil y muy débil el proceso de seguridad, pero podemos concluir varias cosas, que durante estos años empieza a confeccionarse unas primeras ideas sobre la seguridad territorial del archipiélago y el gobierno limitadamente y pues muy descuidadamente también inicia una política de seguridad nacional y de seguridad de los territorios que no tiene las concepciones claras de un modelo de seguridad nacional norteamericano o de seguridad territorial. Bueno, no hablar de cometer el anacronismo de hablar de seguridad nacional, pero sí un modelo de seguridad territorial que se viene afianzando paulatinamente en el territorio y que desafortunadamente coincide con procesos que se están dando en el continente y lo que vamos a ver posteriormente son los procesos digamos, de violencia que van a involucrar una atención específica en el continente. Pero digamos que ahí lo que hemos presentado es la génesis de un proceso paulatino de construcción de una seguridad territorial en el Caribe insular colombiano. Muchas gracias. Muy buenas a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan para llevar a cabo la presentación de la ponencia titulada Componentes objetivos y subjetivos de la seguridad personal, evidencia para la región Caribe colombiana. Mi nombre es Francisco Javier Mazávila, soy docente de planta de la Universidad de Cartagena y dirijo el grupo de investigación en estudios para el desarrollo regional GIDER. Bueno, para llevar a cabo esta presentación, además de la introducción, estaré presentando algunos elementos metodológicos que involucran esta investigación, además de los resultados a partir de evidencia de la región para la región Caribe colombiana, a partir de algunas investigaciones que se han desarrollado al interior del grupo de investigación y luego cerramos con las conclusiones. Es importante para poder hablar acerca de la seguridad referirnos a la manera como ella ha evolucionado en los últimos años. De hecho, la seguridad a mediados del siglo XX era considerada como un elemento principal de asuntos del Estado. De hecho,
Una de las definiciones más interesantes planteadas por Kennan en 1948 definía la seguridad como la capacidad continuada de un país para proseguir el desarrollo de su vida interna sin interferencia seria o amenaza de interferencia en potencias extranjeras. De hecho, el analizar más en detalle este concepto nos muestra de que la seguridad en ese entonces era concebida más a temas de política exterior, agresión externa, lucha ideológica, entre otros, propias de las necesidades del Estado-Nación que de las personas. Ya muy entrada, ya finalizar la década de los 90 del siglo XX, con las propuestas hechas, entre otros, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con su concepto de seguridad más relevante, que fue el de seguridad humana en ese entonces. Ya en este caso se entendía la seguridad como la protección de los individuos frente a amenazas como enfermedades, hambre, represión, entre otras. De hecho, dentro de esta nueva visión nos planteaba un elemento de gran interés porque podía presentarse el caso de una mayor atentado contra la seguridad humana dentro de un país sin necesidad de que éste hubiese estado o estuviese en guerra entre naciones. De todos los componentes de la seguridad humana, la seguridad personal es la que ha cobrado mayor interés en la actualidad, sobre todo porque involucra factores que son necesarios para la supervivencia de las personas, como la seguridad moral, física, vivienda, empleo, entre otros. Y sobre todo que para las personas, en materia de seguridad personal, la delincuencia violenta se constituye uno de sus principales temores, sobre todo por las consecuencias que trae, entre ellas la inseguridad, la amenaza a la salud pública, factores de mortalidad, victimización y sobre todo por lo que involucra en materia de costos directos e indirectos que representa la gestión y control de los actos delictivos violentos. No solamente por lo que supone en temas de gestión de políticas de un Estado para poder hacer frente a ella, sino también por las repercusiones de manera psicológica, entre otras, que pudiese traer para las personas en el territorio. De ahí la gran preocupación que ha tenido el tema de seguridad personal en materia de la protección de libertades vitales de los humanos. Es decir, que la protección que debe garantizarse frente a las personas y que por lo tanto lleve como consecuencia la creación de sistemas que faciliten a las mismas elementos básicos para supervivencia, dignidad y medios de vida. Es decir, que en este caso entendida la seguridad como un elemento fundamental para que personas puedan desempeñarse en su acontecer diario de una manera que le permita lograr la convivencia adecuada dentro de su territorio. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo atención y diseñando programas, sobre todo entendiendo qué es lo que puede estar afectando la seguridad en materia de provisión de garantía de tranquilidad para la sociedad, resulta muchas veces complicado su atención, sobre todo por las dimensiones o componentes tanto objetivos y subjetivos que integran dicha percepción de un ciudadano dentro de una comunidad. En este caso, ese componente objetivo o dimensión objetiva que encierra la seguridad, por una parte, puede entenderse como los elementos o como la seguridad real física que puede ser verificable o observable dentro de la comunidad y que se puede materializar con indicadores como la tasa de homicidio, de victimización, entre otras. Y por otro lado tenemos unas dimensiones subjetivas que están medidas a partir o que son construidas a partir de lo que el sujeto define a partir de los sentimientos de vulnerabilidad o no, y sobre todo del ser blanco o no de potenciales hechos delincuentes, por lo tanto, de delincuencia. Por lo tanto, la seguridad ciudadana en consecuencia se compone por una parte de ese riesgo real, es decir, la probabilidad de ser víctima de la delincuencia, y el otro de riesgo percibida, asociado al miedo, al delito y al conjunto de inseguridades. Por lo tanto, nos encontramos con una disyuntiva fundamental al momento de entender la seguridad y todo lo que esto implica al momento de diseñar estrategias que permitan garantizar la seguridad en un territorio. Y asimismo, como vamos a ver más adelante, que muchas veces estos dos conceptos que estamos viendo no alcanzan a encontrar una concordancia. De hecho, observamos en muchas ocasiones
que van a veces en caminos distintos o caminos opuestos. Por lo tanto, el objetivo de esta ponencia es analizar esa dicotomía que existe entre los componentes objetivos y subjetivos de la seguridad ciudadana. Y para ello haremos uso aquí haré uso de las investigaciones que hemos realizado al interior del grupo de investigación, en particular una denominada dicotomía entre los componentes objetivos y subjetivos de la seguridad personal, el caso de la red de ciudades Cómo Vamos Colombia, en la cual tomaremos elementos esenciales para la región caribe colombiana de las ciudades de Barranquilla y Cartagena, y el otro elemento de investigación que utilizaremos de referente es la denominada Percepciones sobre la seguridad entre los habitantes de San Andrés Islas, que está publicada en el libro Seguridad y Narcotráfico en el Caribe, hacia una política en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, publicado por la Universidad Nacional de Colombia. En materia de este primer investigación de las redes ciudades, ¿cómo vamos? Vale la pena señalar que para la construcción de este estudio definimos metodológicamente dos componentes fundamentales para analizar esa dicotomía, en caso que estuviese presente. Por una parte, en el componente objetivo de seguridad tomamos como base las tasas de homicidio y las tasas de victimización. Por ejemplo, la tasa de homicidio, número de homicidios medidos por cada 100.000 habitantes en un territorio específico, y en la victimización, pues las personas que sufrieron algún tipo de delito en el último año en la ciudad que tuviésemos referente. Y en los componentes subjetivos tuvimos como referencia la percepción de seguridad, referida a preguntas, a las respuestas de las personas a partir de qué tan seguro o inseguro se siente en su ciudad. Y tomamos como percepción de seguridad las personas que calificaban 4 o 5, que indicaban una percepción positiva o una escala positiva o de seguridad. Y en la percepción de seguridad, a esa misma pregunta tomamos las personas que calificaron con valores 1 o 2, que son los valores mínimos de ese valor, de calificación para esa pregunta en particular. Resultados que podemos ver, sobre todo aquí, aun cuando tenemos para todas las ciudades de la red de ciudades Cómo Vamos para ese año en particular, vamos a concentrarnos en las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Podemos observar que en el caso de Barranquilla las tasas de homicidio mostraban un incremento fundamental entre el año 2012 y 2015. De hecho, pasamos de una tasa de homicidio de 29,2 a una de 35. Mientras que en el caso de Cartagena observamos que los resultados pasaron de una tasa en el año 2002 de 29 a al año 2015 de 27. Sin embargo, vimos un repunte fundamental en el año 2014, donde esa tasa aumentó a 13,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en el caso de la victimización, observamos que en el caso de Barranquilla dicha victimización aumentó, mientras que en Cartagena se mantuvo relativamente constante dicho resultado. Casos de interés y que vamos a analizar en el siguiente gráfico, que vale la pena tener en cuenta los resultados que nos muestra, y voy a pasar a explicarlo. Las barras en azul nos están mostrando a nosotros la percepción de seguridad. En la medida de que esta barra sea más grande, indica una mayor sensación de seguridad, mientras que las barras verdes señalan la sensación de inseguridad. En la medida en que aumente, se ve mayor inseguridad. Por su parte, la línea azul celeste representa la victimización y la morada las tasas de homicidio. Podemos observar algo muy interesante en el caso de Barranquilla, que si bien, como observamos en los gráficos anteriores, tanto la tasa de homicidio como la tasa de victimización aumentó en el periodo 2012 y 2015, que fue el periodo de estudio, observamos que la sensación o percepción de seguridad para ese periodo también se vio aumentada, mientras disminuye la tasa de inseguridad. Es decir, que por una parte los componentes objetivos de la seguridad aumentaban, es decir, mayores tasas de homicidio y mayores tasas de victimización aumentaba. Observamos a su vez, por contraste, que la sensación de seguridad aumentaba. En el caso de Cartagena podemos observar que si bien hubo disminuciones importantes de un periodo a otro en materia de homicidio y seguridad, observamos que en la medida de que aumentaba la sensación de
la tasa de homicidio o el componente objetivo, veíamos disminuciones del componente subjetivo. Es decir, miren este punto, por ejemplo, este pico en la cual aumentó la tasa de homicidio, pero a su vez la sensación de seguridad aumentó. De hecho, podemos observarlo en este cuadro, donde vemos que aumento de tasa de homicidio que podemos observar en materia de percepción de seguridad, aumento de la misma. En el caso de Cartagena, vemos que disminuye la percepción de seguridad en promedio para el último año con la disminución de la tasa de homicidio. En el caso de las tasas de victimización, periodos en promedio que aumentó la victimización, observamos que hubo aumentos en la percepción de seguridad. Para el caso de Cartagena, mientras que la victimización se puede decir que se mantuvo constante, observamos que la percepción de inseguridad disminuyó. Ahora bien, en el caso de San Andrés Isla, esta investigación, o por lo menos el caso del trabajo de la obtención de información, fue a partir de un cuestionario que se aplicó a una muestra representativa de 384 habitantes de San Andrés distribuidos en cada uno de sus barrios, donde incluimos en el cuestionario 3 elementos fundamentales. Por una parte, aspectos sociodemográficos, por el otro, aspectos de seguridad, y por otro, aspectos y aportes de la institución de la seguridad. Nosotros nos vamos a concentrar en este segundo punto, que son aspectos de seguridad. Aquí la manera como se distribuyó los cuestionarios fueron 394 cuestionarios con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4,95%. Observen lo siguiente. Para el periodo 2010-2007, que fue cuando se tomaron datos representativos de homicidio, extorsión, lesiones comunes, hurtos a residencias de personas y hurtos a comercio, que podríamos nosotros constituirlo para esta investigación como los componentes objetivos, observamos unos repuntes hacia el alza, una tendencia a la alza, tanto de lesiones comunes como de hurto a personas. Es decir, que se dispararon la sensación, digamos que los componentes o dimensiones objetivas de la seguridad. En este caso, de manera objetiva, se volvió una ciudad más insegura, por lo menos en temas de lesiones comunes y sobre todo con hurtos a personas. Y de hecho, esos repunten en esas tasas objetivas también fueron, digamos que, o tuvieron relación directa con los resultados que mostraron los cuestionarios aplicados. De hecho, podemos observar que en el caso de San Andrés, a la pregunta en términos de delincuencia, cómo las personas evaluaban a la ciudad, veíamos una gran participación de personas que indicaban que San Andrés era inseguro y que la sensación de seguridad era de mucha inseguridad, de más o menos del 46,08%. Asimismo, la percepción de los habitantes sobre la delincuencia, en el caso de San Andrés, fue de que aumentó el 68,78 personas, las personas indicaban que había aumentado esa delincuencia. Y que no solamente que aumentaba, sino que también se iba aumentando en cada uno de sus barrios. Por ejemplo, observamos que el 35,79% de las personas indicaban que en sus barrios se veía aumento de la ciudad. Y de hecho fue un elemento común, salvo en Los Almendros, que fue uno de los que presentó resultados más bajos. La mayoría de los barrios que fueron considerados indicaban de que había aumentado la seguridad, en este caso la inseguridad, en cada uno de esos barrios. Lo mismo sobre la percepción en el barrio en particular, sobre todo en barrios como Flower Hills, Orange Hill, entre otros, e incluso Seri Bay, se veía un aumento fundamental en ese nivel de inseguridad. En el caso de la posibilidad de ser víctima de un delito en los próximos meses, podemos observar que salvo a un barrio, Los Almendros, la mayoría de barrios indicaba que sí tenían temor de que iba a incrementarse la inseguridad en los próximos 12 meses. Asimismo, en materia de condiciones de delincuencia, observábamos que en la mayoría de los barrios se indicaba que los resultados iban a empeorar, en particular en La Rocosa de los Lomas, en Simpson Well y en Tom Hookers. Veíamos que las personas en general tienen una sensación de que en los próximos meses la delincuencia va a disminuir. Entonces, en conclusión, podemos observar para los casos tanto de Barranquilla, Cartagena y San Andrés como ciudades representativas para esta investigación de la región Caribe colombiana, que existen unos contrastes en el sentir de los ciudadanos y la realidad que muestran los datos. Observamos que, sobre todo, que se muestran unos escenarios muy particulares, es decir, podemos ver
altos niveles de homicidio, de victimización, de hurto a personas, de lesiones, versus en esos mismos periodos con altas tasas de percepción de seguridad. Eso nos implica de que no existe una relación lógica que muestre que a mayor tasa de homicidio, de robo, de hurto, de víctima, eso signifique de que a su vez la percepción de inseguridad se vea manifestada. Por lo tanto, nos está diciendo de que pueden existir otros factores que pueden estar incidiendo en ese sentimiento de seguridad o inseguridad de las personas y que están por allá más lejos, son distintas a las cifras de homicidios, de hurtos en el territorio, y que valdría la pena analizar en más detalle para saber cuáles son esos elementos que van a ser necesarios tener en cuenta al momento de planificar política en el territorio. Asimismo, se corrobora en casos en particulares de San Andrés, en los cuales esos aumentos de las sensaciones de inseguridad se ven también corroboradas con los efectos que están sucediendo con los hechos violentos en el territorio. Y esto puede obedecer también en las mismas condiciones de San Andrés, vistas desde muchísimos años, de ser una región como un paraíso donde no sucede nada, a ser ahora en los últimos años una de las ciudades más azotadas por los ajustes de cuentas de los distintos grupos armados presentes en el territorio, por lograr hacerse, entre otras cosas, a las rutas de comercio de narcotráfico en el territorio. Ahora bien, valdría la pena también tener en cuenta la apertura de líneas futuras en materia de investigación, sobre todo mirar los efectos de la corrupción sobre la confianza de las instituciones públicas, que es un elemento que valdría la pena tener en cuenta para futuras, mirar esa relación entre institución y seguridad, sobre todo por esa relación que se guarda directamente con el Estado, al ser a quien se le deposita la confianza para garantizar la seguridad de un territorio, y cómo puede el permearse con hechos asociados a la corrupción puede afectar la seguridad. Y por el otro lado, también el manejo de los medios de la información por parte de los medios de comunicación, porque puede obedecer estas sensaciones de inseguridad, la manera como la gente construye esa sensación de inseguridad, sobre todo a la manera como representan de manera mediática los mismos medios de comunicación los hechos violentos que ocurren en el territorio. Y que esto puede, por supuesto, motivar a que genere una mayor sensación o menos de seguridad o de inseguridad por parte de los habitantes de un territorio. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Muy bien, agradecemos a los autores ponentes de estas interesantes investigaciones e invitamos a quienes nos acompañan del otro lado conectados a que sigan disfrutando de la programación académica de este 6º Congreso Internacional de Estudios Caribeños y 6ª Conferencia Internacional de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC, y que sigan su transmisión a través del canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe e igualmente a través del Facebook Live de la Extensión Sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia y a través del Facebook Live de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Magdalena. Para los interesados en leer los textos, en acceder a las memorias de este evento, se encontrarán disponibles a partir del 20 de mayo en la página web de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC. Nuevamente a todos, muchísimas gracias.